Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción a la banda de Warning. Hoy con setup más que improvisado. ¿Quién es ese Pokémon? Podemos verlo ahí atado con alambre. Siempre es un buen momento para reaccionar a una canción de The Warning. Hoy voy a reaccionar al cover que hacen de la canción The Pretender. 3 datos de color que acompañan esta reacción. Primero, que el título del video aclara que están fuera de lo que sería la cueva, o sea el sótano. Imagino que deben aclarar porque debe ser uno de los primeros o el primero. Por favor, si lo saben, confirmen en los comentarios. Otro dato es que Ale tenía 11 años, o sea, por consecuencia, si Ale tiene 11, Pau y Dani debían tener 13 y 15, eran muy pequeñas. Y el 10 de noviembre del 2021, o sea 5 años después del video, no sé si habrá sido porque vieron el cover y les gustó o algo, pero terminaron abriendo el concierto de Foo Fighters. Así que allá vamos. Está Pau, Ale, era muy chiquita Ale, ¿eh? Vamos al rock. Rock. Bueno, antes que empiece el rock, la canción empieza similar a la original. Lo que está bueno es que no está como sobreproducido, entonces por ende hay una sola voz. Se escucha una sola voz, que en la original creo que se escucha como una voz doblada en esa parte. En esta vemos que es la voz de ella bastante cruda, digamos. Se nota también mucho la evolución a nivel vocal, una notoria evolución a nivel de los graves, pero ya demostraba que tarde o temprano se iba a hablar de ella. Pau estaba on fire, ya le pegaba fuertísimo a la batería. Vuelvo a repetir, está bueno que siguen como en formato trío, o sea, no es que agregan más instrumentación, sino es lo que vos estás viendo, es lo que está sonando, no hay como pistas agregadas, que es interesante. Generalmente se sobreproduce todo y acá lo que estamos viendo es lo que está siendo ejecutado, así que mínimamente es interesante. Bueno, el estribillo cantando las tres, eso también es algo que sorprende. Están tocando una canción que requiere actitud, que requiere fuerza, y ellas con esta edad ya demostraban la fuerza que tenían. Si bien Dani no utiliza ese raspado que ahora estamos acostumbrados a escuchar en alguna de sus canciones, ya tenía esa fuerza y un pequeño raspado que le daba poder. Y cuando entra el estribillo, ¡puf!, explota todo el tema con las tres voces.
amor. Increíble lo que tocaban ya a esta edad. Pobre el Crash de Pau. Siempre digo lo mismo, pero tienen que hacerle un monumento al Crash de Pau, que siempre le da. Todavía no tenía el Cheyenne Pau. Cantaba medio Lemmy Style, tipo para arriba. La parte final con las tres voces, donde Pau hace esa contramelodía, está muy, muy bien lograda. No paran de sorprenderme el talento con el que nacieron y el trabajo también, ¿no? Que hicieron para estar donde están. Pero ya a esta edad demostraban tener todo para romperla. Cada una lo suyo, haciendo las cosas muy bien. Si bien Ale es la más joven, tampoco desentonaba, o sea, estaba al nivel de las hermanas. Nada, rescato eso, que el cover, aparte de estar muy bien ejecutado, no está sobreproducido, y eso también creo que le da una naturalidad. Ya le daba como esa característica que ellas buscaban dar, que es defender el rock, defender el género y la música en sí, que no sea todo sobreproducido, autotune y todas esas cosas. Está muy bueno como mensaje. Dato curioso, no recuerdo haber visto este bajo SG usado por Ale, no sé si se lo habrán prestado o era de ella, pero no recuerdo haberlo visto en otro video o en otra oportunidad. Vuelvo a repetir, no dejan de sorprenderme estas chicas. Me alegro mucho también que hayan podido telonear después de unos años a Foo Fighters. Espero que también tengan la oportunidad de hacerlo con una de mis bandas favoritas, que es Metallica, y que puedan tocar Enter Sandman frente a James. Sería una locura ver cómo reacciona también él. Es imposible de creer lo que hacían ya desde tan pequeñas. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, podés darle like, podés dejar un comentario, podés recomendarme alguna otra canción, algún cover de The Warning que no haya reaccionado todavía. Recuerden que para fin de año estoy armando un directo en donde voy a reaccionar a todo el recital que hicieron en pandemia, que me dijeron que es más como un ensayo y que se pueden ver algunas cosas graciosas. La idea es que sea algo más distendido para compartir, para despedir este año, y creo que no hay mejor forma de hacerlo que con estas chicas que tuvieron un gran año, y a mí también me han cambiado bastante la forma de pensar y de sentir la música, recuperando las ganas de tocar y de componer, que las tenía bastante perdidas. Así que es un espacio para compartir entre todos y espero verlos ahí. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. Chau chau.